La mano hasta las patas. Oiga, estamos conversando, pues. Estamos conversando. Compórtese, señor, ¿eh? Más respeto. Antes que me destituyeran y antes que el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia, yo doy el paso. El domingo 5 de abril del año 1992, a las 10 de la noche, cuando todos esperaban ver en sus casas el segmento Pelotitas del recordado programa Goles en Acción, con el ahora congresista Alberto Bengolea, las pantallas de los televisores a nivel nacional fueron invadidas por un particular mensaje a la nación que cambiaría la historia de nuestro país para siempre. Me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Modificar la actual constitución política. ¿La elección? ¿Han requisado la elección, señor? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden, por favor? ¿Cuál es la orden? Necesito saber, por favor, dígame usted. ¿Usted trabaja en el comercio, señor? ¿Usted trabaja en el comercio? Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas. Estoy con detención domiciliaria. O sea que no puedo salir ni permitir que nadie entre. Estoy preso en mi casa. Roberto Ramírez del Villar Bamont era en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados. Tras el drástico anuncio de Fujimori, el Congreso dejó de ser, de la noche a la mañana, bicameral. Y un año después del golpe de Estado, la Constitución de 1979 fue cambiada por la del 93. Roberto Ramírez fue precisamente uno de los políticos que soportó la represión de aquella noche, inmediatamente después de que el chino diera tamaño mensaje. Militares armados llegaron hasta su casa y le impidieron salir. Inexplicablemente, lo tuvieron con arresto domiciliario durante más de 7 días. Y así declaró para la prensa, detrás de las rejas de su ventana. El ciudadano Alberto Fujimori está incapacitado moralmente para ejercer la presidencia de la República. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre la situación de su colega, el presidente del Senado y de otros? Solo sé que está también con detención domiciliaria. En cambio, también está así el segundo vicepresidente mío, o sea, el señor Loret de Mola. ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Más respeto! No pase. Que venga un oficial. Yo exijo que venga un oficial. Entonces salí al patio de mi casa y abrí el portón, y al abrir el portón y tratar de entrar a mi automóvil, se apareció un comandante del ejército con 12 personas armados con metralletas y me dijeron que no podía salir. Entonces yo le dije, sí, mi obligación es ir al Congreso, pues yo soy el presidente del Senado y del Congreso de la República también en estos momentos. Entonces le dije, bueno, hay orden de disparar si usted sale. El hombre que cambió la Constitución del 79 lo había disuelto, como él mismo lo relata en su libro, y no contento con ello, también lo mantuvo secuestrado en su propia casa. El presidente del Congreso de ese entonces, Felipe Osterling, hoy recuerda las verdaderas razones, según él, por las que Fujimori quebró nuestra democracia.
El verdadero detonante, ¿sabe cuál fue del golpe de 5 de abril del 92? La ropa usada que algunos familiares del presidente Fujimori negociaron, la ropa usada que donó el Japón. Lo que pasa es que hablamos de ropa usada, pero no ropa deshecha. Dentro de la ropa usada había ropa de magnífica calidad que la separaba algunos familiares de Fujimori para revenderla. Esa fue la historia. Nosotros íbamos a nombrar una comisión investigadora. Como íbamos a nombrar comisión investigadora también para los barrios altos, para la Cantuta, para investigar, porque esa es una labor que tiene el Congreso, fiscalizar. Lo que se vivía en el país en esa época del terrorismo era un infierno y se tenían que tomar medidas extremas, se tenía que tomar ese tipo de medidas para poder derrotar a Sendero Luminoso y el MRTA. 100 soldados del ejército vigilaban el Congreso. Nadie entraba ni salía. Incluso algunos vehículos de los diputados y senadores permanecieron dentro. No hubo tiempo para sacarlos. Decano del Colegio de Abogados. Entonces se va con su Colegio de Abogados. Yo soy el decano del Colegio de Abogados. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Sea valiente. Yo como exdecano, desde el colegio me envían una cinta de decano del Colegio de Abogados de Lima. Me pongo la cinta y trato de entrar para hacerle el ingreso a los demás congresistas. Pero a fuerza viva los miembros de estas fuerzas especiales no nos querían dejar entrar. Entonces creen que con estos impedimentos físicos de que nos jalonean, nos van a impedir o nos vamos a arredrar o vamos a temer o nos vamos en alguna forma a cobardar. Pero esto no ocurre, seguimos adelante y en un momento dado me detienen. Afortunadamente, en un descuido, el senador Raúl Ferrero logró escapar del coche portatropas donde lo tenían retenido. Su delito, pretender reunirse con otros destituidos congresistas en la sede del Colegio de Abogados de Miraflores. Estas imágenes, como muchas otras, por supuesto, dieron la vuelta al mundo. En estos momentos Perú es un país sin Congreso, sin Constitución, sin garantías y bajo el control de su ejército. El gabinete del gobierno de Perú renunció este lunes ante la crisis creada por el cierre del Parlamento. El presidente del Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso peruano y tomó posiciones en los alrededores de la ciudad. Mientras la prensa internacional informaba sobre la crisis política desatada en el Perú, aquí el 80% de la población apoyaba el golpe. Era tiempo que intervenga de la forma como lo ha hecho Fujimori. Está bien que lo haya cerrado. Nosotros vivimos en el Callao, tenemos varios familiares y todos estamos de acuerdo. Un día después, el 6 de abril del 92, Fujimori hizo su primera aparición en público, en Palacio. En el mismo lugar donde horas más tarde juramentaría su nuevo gabinete tras la renuncia de su primer ministro, Alfonso de los Heros. Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Lo importante es el balance final. El balance es ampliamente positivo. Ahora el Perú pasa por una bonanza económica, hay estabilidad. ¿Y a qué se debe eso? Al 5 de abril. Un gran porcentaje de la población en ese momento apoyó el golpe. Es que toda la televisión estaba a favor del golpe, o sea, los medios televisivos, que son los que más impactan, estaban con Fujimori por una razón o por otra, por presiones estoy seguro, otras por propia voluntad, apoyaron el golpe. Entonces generaron una impresión a la población de que el Congreso era lo peor que podía ocurrir. Pero la clase política disuelta no se quedaría de brazos cruzados. Cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. Senador, el PCR le ha colocado la banda presidencial. El aplauso inagotable de la mayoría de los senadores y diputados del cerrado Congreso eligió como presidente constitucional a quien hasta ese momento había sido el primer vicepresidente. Máximo San Román se convertiría así en el símbolo del rechazo a la dictadura. Cuando Roberto Ramírez decía, ante la eminencia que tengo que juramentar como presidente,
Y ante la falta de una banda presidencial, decide él mandar comprar en el mercado mayorista, en un sitio, una cinta de la escarapela peruana, cinta ancha. Ajá. Y le hace un nudo como para hacer una banda, ¿se da cuenta? Entonces, al enterarse esto, el arquitecto peruano dijo, no, ¿cómo va a ser así? Mejor yo le presto la banda presidencial. Así, con dos presidentes, uno que acababa de dar un autogolpe y otro elegido simbólicamente, días después los embajadores reunidos en la sede de la OEA en Washington deploraron la medida tomada por Fujimori y lo instaron a tomar acciones de retorno a la democracia. Pese a que el canciller peruano, Augusto Blacker Miller, justificó la decisión por el riesgo que significaba el terrorismo en nuestro país, su argumento no convenció a los representantes de los países más importantes de América. Así, a Fujimori no le quedó otra que convocar al Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD. Las elecciones se realizaron el 22 de noviembre de 1992 y, como era de esperarse, la alianza oficialista resultó triunfadora. Cambio 90, nueva mayoría, logró controlar el poder legislativo. ¿Cuáles cree usted que son las lecciones que nuestro país ha aprendido de aquel golpe de Estado? Yo creo que el pueblo tiene que estar convencido que la legalidad y los principios democráticos son mucho más importantes para el desarrollo de un país que una dictadura. ¿Cómo sería el Perú hoy en día, doctor Osterlin, si es que no hubiera habido golpe de Estado el 5 de abril del 92? Creo que hubiera sido igual porque ya estaba, Fujimori tuvo el mérito, porque yo no quiero desconocer mérito, tuvo el mérito de revertir esa situación económica y financiera que dejó Alan García. Pero si no hubiera dado el golpe de Estado, yo hubiera tenido ese acercamiento con él, todo también hubiera fluido igual. Nosotros no íbamos a permitir que continuara esa inflación, no nos íbamos a oponer a que capturaran a Abimael Guzmán. Éramos gente correcta, gente decente, gente que quería lo mejor y que quiere lo que viven aún, lo que queremos, lo mejor para nuestro país. Disolver. Yo exijo que no oficial. 20 años han transcurrido desde aquel decisivo 5 de abril. Nuestro país, que para ese entonces llevaba tan solo 10 años de vida democrática, recuperada en 1980, tuvo que esperar 10 años más para ver cómo aquel régimen con poder absoluto, que dijo lucharía contra el robo, cerrando el Congreso, interviniendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, terminó cayéndose solo con una renuncia por fax y el escándalo de corrupción más grande de nuestra historia.